Pues empecé, como te contaba hace rato, con el piano. Ujú. Eh, Creo que mis papás vieron en mí un interés por la música desde muy chiquito. Mi hermana estaba en clases de piano y ella me lleva 2 años. Entonces, cuando ella se sentaba al piano a estudiar, yo la observaba y luego empezaba a tocar lo que ella estaba tocando de oído o copiándole, ¿no? Pero entonces ya me metieron a clases también y la verdad siento que por alguna razón se me facilitó como el poder escuchar y entender las notas y copiarlas. Entonces lo que me pasaba de niño es que me daba flojera leer y le decía a la maestra, a ver, ¿puede tocarla una vez a ver cómo va? Entonces tocaba y ya me la orejeaba, entonces se me hacía más fácil que leer las notas. Em, y así fue como empecé. Yo creo que el piano me dio muchas bases musicales importantes, em, pues sobre todo por la independencia de las manos, el poder hacer melodías distintas en la mano izquierda y en la mano derecha, o los acordes en una mano y las melodías en la otra, que al migrar del piano a la guitarra, siento que yo ya traía una base muy importante como para empezar en el instrumento teniendo un cierto conocimiento musical. Estudié un poquito de teoría también y te digo, la guitarra realmente la empecé como a los 13 años con esto de la rondalla, lo de la estudiantina, a los 15 la guitarra eléctrica y ahí fue cuando realmente pues ya me clavé muchísimo en la música. O sea, ya al tener esa guitarra eléctrica, eso me permitió tener mi primera banda con amigos de la escuela y éramos una banda de garage que nos dedicábamos a sacar todos los covers de las canciones que sonaban en ese momento. Y hubo un tiempo en el que, pues en la banda nadie cantaba. El bajista cantaba un poco y yo también cantaba un poco, pero yo nunca fui un cantante. Pero en ese momento, pues me convertí en el vocalista de la banda porque no teníamos cantante. Entonces, durante varios años en esa banda yo cantaba, este, mm, y tocaba la guitarra y empezaron a invitarnos a fiestas, amigos de la escuela y eso, como que yo siempre fui un poco el nerd de la escuela, el que estudiaba mucho y responsable y así. Y la guitarra me permitió como que volverme un poquito más popular, o sea, entre los amigos ya me invitaban a las fiestas y, y pues las chicas me empezaban como a voltear a ver porque ya tocaba la guitarra, era algo cool en ese momento. Entonces, pues ya así, empecé a estudiar o sea, yo, de manera autodidacta, sacando canciones. También mi papá me enseñó las bases de la guitarra clásica y siento que eso, em, pues también me dio una técnica que hasta el día de hoy agradezco que me la haya dado, porque em, pues para tocar rock y otros estilos usas la plumilla, pero para la guitarra clásica todo es con los dedos y mi papá me enseñó la técnica de la mano derecha. este y eso me ha ayudado muchísimo a pues a desarrollar también mi estilo en la guitarra acústica. Y bueno, así, o sea, así fue como empecé a enamorarme más y más de la guitarra, de la música, de todo alrededor de la música. Empecé a componer algunas canciones. Luego, como te decía, en la prepa empecé a tocar em, en esas obras musicales, en el teatro musical. Hice 4 obras distintas, o sea, en los 4 años que estuve en esa escuela. Y a la par,
pues tocaba, ¿cómo se llama? En los concursos de los festivales de la canción. Entonces empecé a participar armaba bandas con distintos amigos y participaba. Y llegó un punto en el que ya la música era lo que era mi pasión y lo que yo le dedicaba todo el tiempo. O sea, todo el tiempo que me quedaba libre de la escuela se lo dedicaba a la música. Entonces llegó un momento de mi vida en el que ya, dije, bueno, a ver, o estudio una carrera, tradicional o estudio música. Y ahí fue cuando todavía no sabía bien qué hacer. Yo vivía en San Luis Potosí. em, y, y mis papás, bueno, en ese entonces yo ya tenía la idea de que me interesaba también la ingeniería de audio y la producción musical. Pero en ese entonces no existían escuelas, y mucho menos en San Luis, que pudieras aprender eso. Y yo medio que buscaba en internet así, a ver, ¿qué estudiaron los productores? Cierto productor, ¿no? Pues, o ingenieros. Y vi que varios venían de haber estudiado ingeniería electrónica. Entonces, dije, bueno, quizás si estudio ingeniería electrónica, así como que termino una carrera safe, una carrera, que si no me va bien en la música, tengo algo, en lo que me puedo dedicar. Pero si sí, pues lo puedo aplicar la electrónica al audio y la producción. Esa era mi idea. Em, y así fue como estudié el primer año de ingeniería electrónica. Pero durante ese año, pues me di cuenta que no era por ahí. O sea, sentía que me estaba alejando mucho de lo que quería hacer, y en eso descubrí que en la Ciudad de México estaba la escuela Fermata, la Academia de Música Fermata, que en ese entonces tenía un convenio con Berkeley, la escuela de Boston, Berkeley College of Music. Y para mí Berkeley era como mi sueño, yo ya sabía que existía y sabía que era la mejor escuela de música contemporánea, pero era ridículamente cara. Entonces, pues cuando vi que existía esta opción en México, fui a ver la escuela y ahí tomé la decisión de irme a vivir a la Ciudad de México y estudiar formalmente música. Y me tocó ser la primera generación en la que incorporaron la carrera justamente de producción musical e ingeniería en audio. Entonces, pues me permitió estudiar esa carrera en México, cuando eso era algo muy nuevo en México, no existían escuelas. Para eso me tocó ser de los primeros en poder estudiar esa carrera. O sea, Y bueno, simultáneamente con eso, aquí un paréntesis, tú fuiste de la generación entonces de, pues, ¿quién estaba? Mario Iván Contreras, estaba sí, Jimena Sariñana, Ana Sariñana, ¿quién más estaba? Natalia Lafourcade. Sergio Silva también, creo que de Furland. No, él fue después. Quique, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ledesma? ¿O Lezama? Sí, 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 ¿no? sí, 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 Quique, el bajista. Sí, 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 que tocaba Sí, con claro. Lu y luego con Sandoval, Sí. ¿no? Sí, soy de esa generación. Todos ellos son amigos míos. Y sí, yo entré a Fermata en el 2001. Es que después ellos a mí me dieron Music Business en SAE un tiempo. Ah, ya, qué Mario. bien. Sí, sí, sí. Ok, Órale, qué sí, locas. perdón la interrupción, mi Pablo, pero entonces, No, 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 por favor. después de la Eh, parte de Fermata, ¿qué siguió en tu carrera? Bueno, justamente estudiando en Fermata, empecé también a participar en en los festivales de Fermata, en los que había pues, hacías bandas y componías canciones, y los finalistas tocaban en Plaza Loreto o en algún teatro, ¿no? Entonces participé en todo eso, empecé a hacer distintas bandas. Justamente Mario Contreras me empezó a invitar. Él tenía un estudio pequeño en su casa, y él estaba ya produciendo algunas cosas. Entonces él
fue de bueno, el primer productor que me invitó a grabar en otros proyectos, este, y me abrió muchas puertas, Mario. De ahí también, pues sí, toqué con distintos compañeros de la escuela. Empecé a grabar en algunos discos como de Polo Rojas, Álvaro Avitia, este, mm, Mario Contreras produjo un disco de un artista que se llamaba Maze Project y y así fue como me empecé como a foguear un poquito en el estudio de grabación. Eso me empezó a dar algo de experiencia en el estudio y eso me permitió también como darme cuenta que estar en el estudio es como estar bajo un microscopio y todo se nota y hay que perfeccionar cosas que tú creías que ya las tenías dominadas, ya al estar con un clic y y, y, y tratar de tocar y amarrarte con una batería pregrabada y cosas, te das cuenta que requiere más trabajo, ¿no? Más precisión de timing, de, de, de la ejecución. Y eso me ayudó como a trabajar mucho en eso, a tratar yo decía, bueno, me gustaría ser músico de sesión y para ser músico de sesión necesitas ser impecable. Al Ujú, tocar tienes una precisión, necesitas tener versatilidad, necesitas versatilidad en cuanto a tocar y también en cuanto a los sonidos, poder este, saber cómo sonar de una manera o de otra y pensar en las distintas partes, em, las distintas capas de, de guitarras que necesita una canción. Entonces, ahí fue que empecé a trabajar en todo eso y simultáneamente con la escuela, pues empecé a aprender más de armonía, y de muchos otros temas que me interesaban. Fue de alguna forma una